Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Desires the Serious, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Baja el cuchillo ahora, puedo perdonarte la vida por humanidad. Hwan Jung hizo una pausa con una intención asesina en la mirada. Contaré hasta 3. 1, 3, tonto, y contó. Ya era demasiado tarde para lanzar el cuchillo. El hombre alto ni siquiera podía ver con claridad los movimientos del otro. La figura alta a pocos metros de distancia era tan rápida como un rayo, dejando una tenue sombra en el iris. El rostro apuesto y casi transparente se agrandó repentinamente ante él. Los ojos oscuros del joven eran negros con la tinta y sus pestañas se inclinaron, proyectando una sombra cruel bajo sus ojos. Esta era la velocidad que los humanos deberían tener. El hombre alto no tuvo tiempo de esquivar antes de que una fuerza enorme le pellizcara las mejillas y sus delgados brazos se sujetaran horizontalmente, levantándolo fácilmente en el aire. Suéltame, suéltame. Las piernas en el aire patearon desesperadamente. El rostro del hombre alto se deformó y todo su cuerpo tembló. Suéltame. Oh, vale. Guan Yong balanceó suavemente el brazo y lanzó al robusto y alto alfa contra la pared a 20 metros de distancia. El hombre alto, de espalda robusta, parecía un trozo de carne podrida vendida con descuento, y el comprador lo arrojó sobre la tabla de cortar con asco. Su ancha espalda golpeó la pared con fuerza. Bajo el fuerte impacto, la pared se abrió de inmediato en una grieta terrible. El revestimiento de la pared y los ladrillos rotos cayeron. Ah, la dirección está equivocada. Hwan Jung la dio la cabeza inexpresivamente, con el rostro lleno de intenciones asesinas. Debería haberlo tirado por la ventana, pero olvídalo, se dijo a sí mismo. Si caes desde esta altura, probablemente mueras. Asesinar es ilegal. El señor Chen es tan amable que definitivamente no le gustará un asesino que cometa un crimen delante de él. Al decir eso, se palmeó el pecho con miedo y murmuró en un tono monótono. Bueno, afortunadamente, Guayón sacudió el polvo inexistente del cuello. Bajó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Sheng Shonyu, que de repente se volvieron más feroces. Se agachó, recogió con cuidado al alfa, cuyos ojos estaban desenfocados, y sus labios como pétalos presionaron contra la herida inflamada de la glándula, suspirando y diciendo: «¡Qué lástima!». La potente feromona calmante, fría y suave, envolvió firmemente el cuerpo de Sheng Shonyu, y la feromona calmante, altamente compatible, hizo que sus labios azules recuperaran un rastro de sangre. Pero incluso un alfa de clase S con una capacidad metabólica extraordinaria moriría si se topa con cianuro altamente tóxico. Wang Yong frunció el ceño levemente, revelando una expresión preocupada. Señor Sheng, una marca permanente debería ser algo bueno. Incluso escribí un informe de progreso de 100.000 palabras para esto. Desafortunadamente, no puedo leérselo uno por uno con antelación. Bajó la cabeza y la punta de su lengua suave y húmeda raspó suavemente los agujeros ardientes, dejando un agua brillante tras el suave cuello del alfa. Originalmente quería guardarlo hasta después del matrimonio, pero ahora tengo que pasar por los procedimientos más tarde. Tengo que marcarte para salvarte la vida, señor Sheng. Debe perdonarme, de lo contrario, mataré gente por tristeza. Abrió la boca, revelando una hilera de dientes blancos, e intentó morder las glándulas de Sheng Shunyu, que latían débilmente, lo más suavemente posible. La fresca fragancia fluyó a la sangre de su amado alfa a través de las marcas de los dientes. En ese instante se fundieron. Los vasos sanguíneos se hincharon y dolieron,
y las glándulas alfa que no debían llevar la marca se llenaron al instante de poderosas feromonas extrañas. Shen Chunyu frunció el ceño y dejó escapar un sonido débil, casi inaudible. Una orquídea blanca apareció en la tersa nuca y las puntas de los pétalos emitieron una ligera fluorescencia.